Vamos a escuchar a Matute y al repaso que le ha dado a estas dos criaturitas del Partido Popular. El informe del Banco de España, que ha citado mi compañera Sol Cruz, decía también que hacen falta 600.000 viviendas en España. Afirmaba que había una serie de viviendas que estaban vacías, pero que esas viviendas se encuentran localizadas en puntos donde la demanda no corresponde a la oferta. Por tanto, viendo estos informes, es evidente que el problema de la vivienda en nuestro país responde a una cuestión de oferta y demanda. Yo les pregunto, ¿ustedes lo están viendo así? Y lo que es más importante, ¿sus socios lo ven de esta manera? Yo he consultado diferentes bases de datos y en ninguna he encontrado una cifra inferior a los 3 millones de viviendas vacías. En algunas se van hasta los 3.680.000, creo recordar, y hablo de unos colegios oficiales, y en otras ligeramente pasan los 3 millones, pero nunca por debajo de 3 millones. Yo creo que es una buena reflexión de partida para aquellos que plantean que la solución al problema de la vivienda va a pasar por construir más, y casi de cualquier manera, incluso recalificando suelos, los urbanos o los rústicos a urbanos, como si no supiéramos lo que eso ha dado de sí. Pero en cualquier caso, cuando tenemos 3 millones de viviendas vacías, yo creo que ahí tenemos un elemento para la reflexión que igual nos hace aconsejable no lanzarnos a la nueva edificación en cualquier lugar y de cualquier manera, sino en la posibilidad de mover esas viviendas vacías. La segunda cuestión es la del número de viviendas que se compran y que se compran para alquiler y son compradas por fondos de capital extranjero o por inversores extranjeros. Del orden del 80% de las operaciones urbanísticas de compra de vivienda destinadas al alquiler se producen por la entrada de capital extranjero. No sé, yo he oído como espectador esta vez en la campaña electoral hablar mucho de inmigración y de los problemas de la desnaturalización del territorio. ¿No se desnaturaliza así? ¿O tendremos que concluir que el racismo no es sino otra forma de clasismo, porque parece que este importa menos? Y de este no hablaba nadie, pero de otro, hasta hace bien poco, yo he oído hablar mucho. Incluir los delitos asociados a la ocupación en los procedimientos susceptibles de enjuiciamiento rápido, tanto civil como penal. Con esto evitamos que las dilaciones en los tiempos judiciales jueguen a favor de los que obran de mala fe. Y habilitar las comunidades de propietarios para reducir a la autoridad en los casos que los ocupas realicen actividades. Para acudir a la autoridad en los casos que los ocupas realicen actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, así como adoptar medidas para evitar la ocupación, tales como tapiar puertas o ventanas. Estas, señor secretario de Estado, son las soluciones que ha planteado el Grupo Popular en el Senado. Cuando alguien plantea que las soluciones pasan por desocupa, por las alarmas y por tapiar puertas y ventanas, probablemente no se esté dando cuenta, y lo digo con sinceridad, probablemente no se esté dando cuenta, pero lo que está haciendo es alimentar un discurso de corte filofascista. Porque eso es la desaparición del Estado, esa es la primacía de la propiedad privada y esa es la coerción como método de control social. Y eso son los 3 pilares de cualquier movimiento fascista, el de Benito Mussolini y de cualquiera que pueda venir con posterioridad. Esto es un mantra religioso que repiten los economistas de derecha, que hace falta más oferta. No es cierto, no es cierto. Hay millones de viviendas vacías en nuestro país. El problema no es que tengamos un problema de oferta, tenemos un problema de poca intervención del Estado. El Estado es el que tiene que obligar a todas las entidades, fondos de inversión, bancos y grandes tenedores a alquilar esas viviendas, porque la vivienda es un bien social y es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Las instituciones tienen la obligación de ofrecer a los ciudadanos una vivienda digna. Es un derecho constitucional, tanto que se les llena la boca a esta gente de derecha de la Constitución y de las leyes y de que hay que seguirlas. Pocos se acuerdan de esos artículos de la Constitución que hablan de una vivienda digna. Más de 3 millones de viviendas vacías en nuestro país. Y os voy a decir una cosa, como sigamos diciendo, a mí la política no me interesa, yo paso de política, etcétera, como sigamos con esa actitud, el precio de la vivienda no va a parar de subir. No vamos a tener una casa propia en la vida. Mientras Partido Popular y Partido Socialista sigan gobernando en España y no tengan una política de vivienda contundente que limite los precios de los alquileres, que recupere esas viviendas vacías, que cree parque público de vivienda, lo que hacen en Viena, por ejemplo. En Viena, 2/3 de la vivienda están bajo gestión pública. 2/3 de la vivienda. Y no ha pasado nada, no ha colapsado, el precio de la vivienda
se ha gestionado mucho mejor, ha bajado, todo el mundo tiene acceso a la vivienda, no ha pasado nada. No ha llegado el comunismo, no ha llegado Stalin y no ha llegado Lenin. El Estado ha dicho, tenemos un problema, hay que intervenir. 2/3 de la vivienda. No lo digo yo, lo dice Jaime Palomera, experto en vivienda. ¿Por qué no somos capaces de crear otra realidad alternativa que no sea esa, con la que, por ejemplo, una persona como yo, pues tenga garantizada una vivienda humilde? No estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Bueno, antes que nada, hay que pensar que ahora mismo, o sea, he pintado un escenario un poco chungo, ¿no? Como que en todo el mundo la vivienda es tratada como una mercancía, como un producto de bolsa, pero en realidad hay lugares no muy lejanos donde eso se está haciendo diferente. Y el caso más conocido, y yo no me canso de hablar de esta ciudad, es Viena. O sea, en Viena, 2/3 de la vivienda de Viena están fuera del mercado. Y es Hostia. vivienda social. O sea, tú imagínate, un 65% aproximadamente es o vivienda social, vivienda pública, vivienda cooperativa o vivienda de lucro limitado, que la hacen promotores privados, pero con un beneficio muy limitado para asegurar que el precio final que paga la persona que vive ahí es asequible, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto aquí? ¿Por qué no hacemos esto aquí? El problema es que también la actual ley de vivienda, que es bastante flojita, depende de las comunidades autónomas. Y ya sabemos que en comunidades autónomas como en Madrid, por ejemplo, no se va a aplicar, ni en sitios donde gobierne la derecha. Pero es que tampoco vamos a conseguir cambios significativos mientras gobierne el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista considera la vivienda como un bien de mercado, un bien para lucrarse, para especular, para que haya un grupo, una élite que controla todo ese parque de vivienda que se dedica a comprar y a vender, a vivir de las rentas de los trabajadores. Y eso es lo que hay que limitar. Hay que limitar los especuladores. Hay que limitar que fondos de inversión como BlackRock compren edificios enteros y echen a vecinos fuera. Pero tú dime, en tu barrio, ¿cuánto subió el precio del alquiler? ¿Cuánto? ¿Y sabes por qué? Es porque cada vez hay más pisos vacacionales. Porque cada vez se hace más negocio con la vivienda. Porque se permite que fondos de inversión que tienen pasta a reventar compran edificios enteros, suben los precios de los alquileres y tú te tienes que ir de tu barrio. O tú, o tu vecino, o tu familia. O tienes que estar compartiendo piso ahora mismo, o tienes que estar viviendo con tus padres. Ese es el problema que tenemos actualmente en España. Así que déjate ya de rollo, vamos a dejarnos todos de rollo y a decir que la política no sirve, que yo paso de política. Pues mientras sigamos con esa actitud de que tenemos que pasar, de que yo no voto, de que todos los partidos políticos son iguales, que lo único que demuestra es tu ignorancia ante los problemas, que no sabe de dónde te vienen los problemas, pues son problemas estructurales. Y esto es una cuestión de que un porcentaje muy pequeño de la población tiene el poder de decidir y de lucrarse a nuestra costa. Es muy fácil. Fondos de inversión, grandes especuladores y grandes tenedores especulan con la vivienda, eso hace que suba el precio de la vivienda y al final nos lo comemos todas nosotras. La mayoría social. Cuando hay millones de casas vacías, cuando en ciudades como Viena la intervención del Estado en esta materia ha resultado ser un éxito. Así que vamos a dejarnos ya de rollo. Vamos a involucrarnos en movimientos de vivienda, en sindicatos de vivienda, de aquí, del barrio, en la plataforma de afectados por la hipoteca y, por supuesto, votando a partidos políticos que pretendan cambiar esa realidad, que pretendan generar desde el Estado medidas intervencionistas que impidan que estos especuladores, que estos fondos de inversión y que estos grandes tenedores sigan especulando con la vivienda y sigan lucrándose a nuestra costa. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Hasta que nosotros digamos basta. Hasta que nos impliquemos en política. ¿Qué opinas de esta intervención de Óscar Matute? Déjame tu opinión en los comentarios. Para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y puedes apoyarme también en Patreon, en el enlace que te dejo en los comentarios. Puedes leer si eres tan amable.